Sí, sí. Ya, gracias. Ingeniero. Bien, como habíamos mencionado la clase de presentación, explicábamos que la arquitectura del computador se basa en el sistema binario. Entonces vamos a comenzar explicando lo que es el sistema binario. En general tenemos los sistemas numéricos, y entre los sistemas numéricos tenemos el sistema decimal, el cual usted, desde que aprendió a contar, lo estuvo manejando y conociendo. Luego está el sistema binario. Han conocido también el sistema octal, hexadecimal. Pero en el sistema binario y sus conversiones hacia decimal, octal, hexadecimal, debemos conocer y establecer claramente que existen dos estados definidos, dos estados estables. En la materia constantemente nosotros vamos a ver una lógica positiva y una lógica negativa. Igual que una moneda que tiene dos caras, cara y sello. ¿Ok? Entonces, si tenemos el concepto claro de lo que es una parte, ya sea lógica positiva o lógica negativa, ya entendemos la otra parte. O sea, existe y debe existir un razonamiento de parte de usted, ¿no? Entonces, y cuando decimos lógica, se refiere al razonamiento de sacar conclusiones, de analizar un evento, una situación, de pensar cuando se encuentra usted en un momento de tomar decisiones, de pensar los acontecimientos que han venido sucediendo y el resultado de ello. Eso se llama un razonamiento. Bien, entonces la lógica tiene que ver con el razonamiento. Así que en los dos estados estables, vamos a ver que cuando nos referimos a la lógica positiva, el uno binario, el uno lógico, está equivalente a 5 voltios positivos. Y el 0 binario está establecido en 0 voltios. Eso ocurre en la lógica positiva. O sea, cuando nosotros vemos un tren de pulsos, por ejemplo, nosotros podemos establecer que ese tren de pulsos es equivalente a 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Eso es lo que podemos leer. En la placa principal, en los circuitos integrados, lo que se está recibiendo y lo que se está enviando son esas ramas de unos y ceros. Esta trama puede significar una ejecución, una orden, una instrucción. O puede significar una dirección. O puede significar un dato. En la lógica negativa, los dos estados estables que existen, el 1 y el 0, están referidos cuando hacemos un sistema de coordenadas donde tenemos voltaje y tenemos tiempo, en función del tiempo. Entonces, el 1 y el 0 están referidos a 0 voltios y a menos 5 voltios
Entonces, también se puede desarrollar un tren o una trama con lógica negativa, ¿no? A tomar en cuenta que si medimos con un tester o con un osciloscopio, los unos significan 0 voltios y los ceros significan menos 5 voltios. Ahora bien, no es que en todo tiempo vamos a estar nosotros midiendo y mezclando la lógica positiva y la lógica negativa, sino que normalmente nosotros vamos a trabajar con la lógica positiva. Esto es lo usual, esto es lo normal. Pero sabemos que existe la lógica negativa y que en algún momento va a ser analizada, ¿no? Cuando nos preguntamos, dice, bueno, esto ocurre con la lógica positiva y ¿qué ocurre con la lógica negativa? ¿No? Bien, entonces decíamos que nuestro modelo en el sistema binario es 2 a la n. 2 quiere decir que hay dos estados estables, ¿no? El 0 y el 1. 0 digital o 0 binario también pueden decir, o el 1. Y n es el número de variables. Nos identifica el tamaño, la muestra. Entonces nosotros podemos en el sistema decimal hacer operaciones menores a 100 con datos menores a 100, ¿no? Pero ¿qué tal si nos ubicamos en el rango de los millones? ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de memorias, por ejemplo, ni siquiera estamos en los millones, sino estamos en los miles de millones, en ese rango estamos hablando. ¿Mm? Entonces, más o menos es como que, ¿cuánto de dinero quisiera usted manejar, ganar? ¿Estará alrededor entre los 0 y los 100? ¿Entre los 0 y los 1000? ¿O quedará tener un rango como un futbolista, un cantante de miles de millones? ¿Ok? Dependiendo de n. Si n, el número de variables es grande, entonces nos estamos ubicando con 2 a la 10, 2 a la 20, 2 a la 30, etc. ¿Ok? Cuando hablamos de gigas, 2 a la 30. Cuando hablamos de megas, están por superior de 2 a la 20. Y bueno, y los kilos, y etc. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la progresión, el crecimiento justamente de esa variable n. En cualquier momento, el alumno puede habilitar su micrófono y realizar alguna pregunta o pedir que se repita, en fin. Entonces, si n era 0, la no existencia, 2 a la 0 igual 1. Si n fuera 1, es decir, una variable, 2 a la 1, 2. Es decir, si la variable la llamamos a, entonces a tiene dos posibilidades, de valer 1 o de valer 0. Esto nos dice que cuando existe una variable, hay dos posibilidades, que esa variable valga 1 o que valga 0. Si n fuera igual a 2, entonces estoy hablando de dos variables, a y b. Por lo tanto, 2 a la 2 igual a 4. Entonces quiere decir que tenemos 4 casos a analizar. Cuando ambos son ceros, cuando este es 0, este es 1, este es 1, este es 0, y este es 1 y 1. Acá están todas las posibilidades.
el sistema decimal, el equivalente de esto depende de cuál es la variable de mayor peso. Si asignamos a A la variable de mayor peso, quiere decir el bit más significativo, entonces la ponderación de las variables sería 1 y 2. La ponderación de las variables, un peso establecido, así como en el sistema decimal 1, 10, 100, 1000, la progresión en el sistema binario es 1, 2, 4, 8, 16 y sucesivamente. ¿Ok? Entonces ustedes cuando hacían conversión le establecían un peso de verdad. Por lo tanto, este es el 0 decimal, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, permítame colocarlo a este lado. 0, 1, 2 y 3. Y acá, escribir en el formato del álgebra esas posibilidades. Que ambas sean 0, 0, quiere decir A negado por B negado. En una lógica positiva, lo que estamos haciendo es asignar el 1 a A y el 0 como A negado. Entonces, esto sería A negado B, esto sería A por B negado y esto A por B. Esta es una representación algebraica de este caso o de cada caso. Permítame clarificarle con un concepto. Ayer hablábamos de sistemas combinacionales. No, la primera parte. Entonces, vamos a pensar que tenemos una caja cerrada donde tenemos un sistema combinacional internamente y tenemos como entradas dos variables. Por lo tanto, para cada caso, cuando A valga 1 o 0 y B también toma su valor, vamos a identificar un caso en la entrada. Para cada caso, vamos a generar una función de salida. Esa función de salida va a tomar valor 1 o 0, dependiendo de los valores de entrada y de lo que se pide. Por ejemplo, si se le pidiera identificar los números impares, entonces cuando se presenta el 0, la función de salida igual 0. Cuando se presenta el 1, es decir, A vale 0 y B vale 1, ese es el caso, ¿no?, en que está ingresando el decimal 1, la función de salida va a generar un 1 por ser impar. En el siguiente caso, 1, 0, la función de salida será 0. En el siguiente caso, la función de salida será 1 porque se está presentando el 3. Así que yo ya puedo escribir mi función de salida como una sumatoria de los casos que se cumplen. Atentos, F, que depende de los valores A y B, será 1 cuando se presente el 1, que quiere decir A negado B, más cuando se presente el 3, que sería A por B. Entonces, esa es mi función. O sea que un sistema combinacional siempre está generando un valor de salida para valores de entrada. O sea que ya tenemos una ecuación de nuestro primer ejercicio que diría detectar los números impares cuando la función tiene dos variables, A y B. Entonces, ¿qué pasaría
para ese mismo ejercicio si mi función dependiera de 3 variables. Entonces digo, 2 a la 3 igual 8 casos. Entonces yo tengo la variable A, B y C. Incorporo la tercera variable. ¿Cuál es su peso establecido? Este vale 1, este vale 2 y este vale 4. Ese es el valor o el peso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tengo 8 casos, usted pregunte si algo no está claro. Como tengo 8 casos, del 0 al 7, entonces tengo que escribir mi tabla de todas las posibilidades. Entonces, en la variable de mayor peso, usted ponga 4 ceros precedidos con 4 unos. La siguiente variable pone 2 ceros, 2 unos. La siguiente 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. De esta forma, usted tiene ordenado, ¿no?, todos los casos posibles. Del 0, 1, 2, 3, este es el 4, este es el 5 porque 4 y 1, 5. Este es 4 y 2, el 6, y este es el 7. Entonces, si yo quisiera escribirlo o representarlo con el álgebra, entonces diría, vamos a hacer con la lógica positiva su representación de cada caso. Entonces acá yo tengo A negado, B negado y C negado como producto de las 3 variables. Este sería A negado, B negado, C. Este sería A negado, B por C negado. Esto sería A negado por B por C. Si no hay puntos, se supone que es producto. ¿Ok? Entonces puede usted decir A por B negado por C negado. Puede escribirlo así. Esto sería A, B negado, C. Este sería A, B, C negado. Y este sería A, B, C. Ahí están los 8 casos. Para esta situación, la misma función que nos están pidiendo de identificar los números impares, ¿cómo sería nuestra función? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ese sería el comportamiento de la función de salida para ese caso. La función f de ABC, esta función nos pide identificar números impares para 3 variables. Entonces yo veo que esa función será una sumatoria de los casos para los cuales la función va a ser 1. En todo caso es el 1, el 3, el 5 y el 7. 1, 2, 4 números que cumplen con esa función. Una sumatoria de quienes pertenecen a la función, quienes están cumpliendo. Entonces, se presentan los 8 casos y solo estos casos van a ser considerados dentro de la función, porque es un detector de números impares. Esto lo puedo escribir como una función algebraica de el 1, que haya sido A negado, B negado, C, este es el 1, más el 3, que sería A negado por B por C, 2 y 1, 3, más el 5, en realidad estoy copiando esto, ¿no? El 5 sería A, B negado, C, más el 7. Esta es mi función de salida.
En las próximas clases nosotros lo que vamos a hacer es representar las funciones en forma circuital. Por lo tanto, ya estamos diseñando, ¿no? Ya tenemos luces. Así que esa progresión de aumentar n en 1 hace que dupliquen los casos. Por ejemplo, y continuando, si no hay preguntas al respecto de acá, ¿qué pasaría si n es 4? Para n igual 4, 2 a la 4 igual 16 casos. Las variables las vamos a llamar A, B, C y D. Vamos a usar mayúsculas. Como son variables, usted puede asignar a cada variable, ¿no? Un término, una letra. Mayúscula, minúscula, puede ser M, N, O, P, Q, X, Y, Z, ¿no? Es su variable. Para tener en forma ordenada los 16 casos, tendría que hacer esa progresión que le enseñé. 8 ceros y 8 unos. Luego acá 2 ceros, 2 unos. Perdón. Sería 4 ceros, 4 ceros y 4 unos. 4 ceros y 4 unos. 2 ceros, 2 unos. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Y acá vamos a escribir funciones de salida, porque un sistema combinacional puede tener varias salidas. Para este caso, el sistema combinacional tiene 4 variables de entrada denominados A, B, C y D, y va a generar la función f, una función g, una función z y una función o, por ejemplo. ¿Ok? Entonces acá está f, g, z y o. Yo le voy a dar un ejercicio ahora para que trabajen, piensen y etcétera. ¿Ok? Bien. Escriban, ustedes deben tener ahí sus apuntes. Y vamos a decir, encontrar la función de salida para un sistema combinacional de 4 entradas que genere las siguientes salidas. Inciso A, 1. La salida F será 1 cuando el dato de entrada es un número primo. La salida F será 1 cuando el dato de entrada es un número primo. Estamos detectando los primos. G. 2. La salida G será 1. La salida G será 1
Cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 o 3. La salida G será 1 cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 o 3. Siguiente, punto 3. La salida Z será 1 cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 y 3. La salida Z será igual a 1 cuando el dato de entrada es múltiplo de 2 y 3. Finalmente, punto 4. La salida O será igual a 1 cuando existen igual cantidad de ceros que unos. Cuando existe en la entrada, igual cantidad de ceros y unos. Ok. A ver, habiliten sus cámaras todos. Pueden habilitar. Gracias, Henry, Carlos, Ronald. Muy bien. Están entendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a resolver este ejercicio. Ustedes me van a encontrar la función de salida en ambos formatos, como una sumatoria de los términos que cumplen y también escrito como una ecuación algebraica. Ahora, voy a repetir. Y para que ustedes comiencen a pensar con lógica, ¿ok? Ustedes, la próxima clase, van a presentarlo en su cuaderno. Yo voy a decirle, a ver, John Said Andia, puedes mostrarme el ejercicio resuelto y tú vas a mostrarme en tu hojita bien resuelto, ¿ok? Que yo quiero que trabajen. Si no trabajan, dicen, lo entiendo, pero lo dejo ahí. No aprenden, ¿ok? Entonces vuelvo a decirles. Ahora piensen bien, digo, yo quiero que las salidas F, G, Z y O estén claramente identificadas como una sumatoria de términos y también en forma algebraica. Hace un momentito hice el ejercicio de números impares y lo hice en los dos formatos. ¿Ok? Entonces, estaba en el formato de sumatoria de min términos o de términos y también en forma algebraica. Entonces, ahí hay un conector y. Pero también podría decirles, háganlo en el formato de sumatoria de términos o en forma algebraica. Entonces, los tres primeros, las salidas G y Z, ya están pensando ustedes. Cuando yo les digo múltiplos de 2 o 3, o quiere decir que la función será 1 si el término es múltiplo de 2. Pero si no es múltiplo de 3 y es múltiplo de 2, entonces la salida es 1. O sea, que cumpla lo uno o lo otro. ¿Sí? Tú inscribes la materia si eres alumno regular y aprobaste la materia anterior o aprobaste 2 materias, etcétera. A ver, más claramente. Tú vas a entrar a la clase
a dar tu examen si me muestras alguna identificación. Te digo, muéstrame tu carnet de universitario o tu carnet de identidad. Entonces vos solo uno de ellos y ya estás habilitado, porque ya cumpliste con uno de ellos. Cuando digo y, hay que entenderlo, que tienes que presentar tu carnet de identidad y tu carnet de universitario, porque estoy exigiendo, estoy más riguroso. Sé que todo el mundo tiene carnet de identidad, no por ello todo el mundo va a entrar al examen, ¿no? Más bien entrarán, estoy filtrando, y los que tienen carnet universitario, ¿ok? Y podía todavía seguir con el I, exigiendo más, y está inscrito con su boleta de inscripción en la materia. Y se me ocurre primero tomar a los hombres y después a las mujeres. Y etcétera, etcétera. Vean cómo voy filtrando y. Tenemos que hacer bien clara mención y entender bien los conectores y o, porque las clases posteriores debemos estar preparados para el y el o. Ahora bien, voy a ir nuevamente al ejercicio y le voy a clarificar. Por ejemplo, F lo puedo escribir prácticamente en forma directa. Esta es una tabla de estados. Acá yo trabajo ordenadito y para cada caso voy escribiendo si es 0, 1, etcétera. Eso en forma ordenada. Pero también se presentan algunos ejercicios donde ya no es necesario hacer la tabla, porque tú lo puedes escribir directamente la función, porque los conoces, los términos. Entonces dice que F debe detectar los números primos. Entonces, ¿quiénes van a estar en mi grupo, en mi conjunto? ¿Quiénes van a ser parte de mi función? Una sumatoria de términos. ¿Por qué digo sumatoria? Porque son varios. Estoy esperando a varios. ¿Ok? ¿Quiénes van a estar en mi fiesta? Una sumatoria de amigos. ¿Y quiénes son ellos? Los que he mandado invitación. Ellos pertenecen y van a pertenecer al grupo de la noche, donde voy a hacer una fiesta. Entonces, ¿cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Estos son los números primos. El 0 no es número primo, el 1 no es número primo. Y ya están identificados. Yo puedo escribir directamente esa función. ¿Cómo se escribe el 2? A, B, C, D. Este negado, 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 este es el 2. ¿Cuánto vale? Acá arriba. ¿Cuánto vale D? D vale 1, este vale 2, este vale 4 y este vale 8. Siempre la variable de mayor peso está a la derecha. A. Más el 3. ¿Cómo se escribe el 3? A negado, B negado, C, D. 2 y 1, 3. ¿Cómo se escribe el 5? Puntos suspensivos. Digamos el 13, el último. Estaba escribiendo. El 13 sería 8. 8 más 4, 12. Más 1, 13. Entonces, A, B, C negado, D. 8 más 4, 12, más 1, 13. Ahí está. Entonces, este es mi formato como una sumatoria de términos que cumplen con la función. Y este es mi formato como una función algebraica, donde están todos los casos posibles que cumplen. Así que piensen un poco
en los incisos G, Z y O y trabajen. Y el día martes, que todavía tenemos modo virtual, voy a preguntar quién lo hizo, quién no lo hizo. ¿Ya? Bien, es trabajando, jóvenes. Si lo ha entendido, va a ser fácil. ¿Ya? Ingeniero, una Entonces, disculpa, le di una pregunta. diga, ¿Podría volver a repetir, por favor, lo de F, G, Z y U, digamos, los múltiplos de 2 y 3, múltiplos de 2 o ya, 3 y números primos, ¿y qué más era? ya. El inciso G dice múltiplos de 2 o 3. El inciso Z dice múltiplos de 2 y 3, ¿no? Hay un conector diferente. Y en el caso G es la letra O, en la salida Z es la letra I, y en O dice que la salida será 1 cuando hay igual cantidad de ceros que unos. Igual cantidad de ceros que unos. Entonces, cuando tú escribes todos los casos, ¿no? Por ejemplo, acá hay 0, 0, 0, 0. ¿Cuántos ceros hay? 4. ¿Contra cuántos unos? Ninguno. Entonces, la salida es 0. Porque te está diciendo igual cantidad de ceros que unos. Por ejemplo, se presenta este caso. Por ejemplo, se presenta este caso. Ya sabes qué salida se va a generar. Acá hay 2 ceros y hay 2 unos. Ahí sí. Ahí sí. La única forma que O sea 1 es cuando cuentas 2 unos y comparas con 2 ceros. Para que sean iguales, tiene que ser 2 a 2. No puede ser 1 a 1. ¿Sí? Si son 4 variables, a ver, apliquen razonamiento. No podría ser 3 ceros. Tendría que haber 3 unos. Y no, pues. Por ejemplo, este caso. 0, 0, 0, 0, 1. ¿No? Tienes 3 ceros contra un 1. Entonces, sí o solo sí tienes que, cuando estás diseñando, vas a ver que deberían haber 2 ceros frente a 2 unos para que se cumpla la función. ¿Ok? Estos circuitos vamos a llegar al resultado, al circuito funcionando. ¿Ok? De pronto, si hay algún grupo que quiera hacerlo, armar este circuito, usted ya me avisa.